Del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 96, dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Es la palabra de esta mañana en la prédica. Cantad a Jehová toda la tierra, sonido y alabanza. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Aleluya. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Aleluya. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Dios la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid a sus atrios. Amén. Y Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, diga conmigo, yo presento, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, diga vivo, santo. Oye, si estás presentando tu cuerpo, ni siquiera puedes presentar la lengua y repetir conmigo, diga: en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿A cuánto les bendigo la sobremesa, cierto? Estamos tratando de cambiarle formato a nuestro servicio. Yo creo que ya se dieron cuenta. Aleluya. Es una sobremesa. Vamos a tratar de darla. Yo quiero en esta mañana hablar acerca, sonido me escucho espectacular, adorando a Dios con mi vida. Dígale al que tiene a su lado: adorando a Dios con mi vida. Hay una diferencia entre la palabra adoración y la palabra alabanza. Y yo quiero que en esta mañana tú la recibas y la creas. Cuando adoramos a Dios, lo adoramos por lo que Él es, o lo exaltamos por lo que Él es. Yo les decía hace un tiempo atrás que algunas personas adoran cuando alaban y alaban cuando adoran. Porque no hemos tipificado que la adoración es la parte musical lenta. Incluso ellos lo saben y aún así lo dicen, pero igual es el término porque ya está pegado. Eso no voy a diferir o a entrar en choque con ellos. Pero voy a aclararlo por la palabra. La gente cree que adoración es la melodía suave, tranquila. Y entonces usted, alguno en la iglesia le dice: ¿usted qué estaba haciendo? Yo estaba en la casa mía, puse adoración y me puse a adorar. Y la adoración no tiene nada que ver con una música lenta, ni una melodía lenta o suave. Y entonces le preguntas: ¿y para ti qué es alabanza? No, pues la alabanza es donde uno se mueve y baila y se goza. Y otro entonces te diría: yo tenía en mi casa alabanza puesta. Y yo quiero que sepas que la alabanza no es la música movida. La alabanza no es el ritmo acelerado de los instrumentos que hacen moverte el esqueleto, dijo alguien por allí, o te hace bailar. La Biblia dice que la adoración es la exaltación de la persona de Dios. Y la alabanza es la exaltación de las obras de Dios. Cuando tú exaltas lo que Él hace, lo estás alabando. Y cuando tú exaltas lo que Él es, lo estás adorando. Aleluya. Esa es la diferencia.
te puedo poner un ejemplo, sonidos. Lo que hizo María, la hermana de Moisés, cuando fueron libres de Egipto y salieron de la esclavitud. La Biblia dice, ya lo he dicho, esto es, mejor dicho, historia patria. Y atraviesan el Mar Rojo. Lo primero que hizo María fue tomar el pandero y comenzar a cantar o a entonar un cántico con el pandero. Ella comenzó a sonar el pandero y comenzó, ¿sabes? Eso que hizo ella fue una alabanza. Inclusive si no la hubiese tocado con pandero ni con tamboriles, porque dice que ese día se armó una fiesta. ¿Y quién no iba a armar una fiesta cuando llevaban 400 años de vida esclavos en Egipto y de un momento al otro quedan completamente libres? Ya Faraón no mandaba sobre ellos, ahora eran un pueblo libre de poder alabar a Dios en el desierto. ¿Quién no arma una fiesta por eso? Aleluya. Ese día ellos se gozaron. Hubo, óyeme, incluso si María, la hermana de Moisés, o Miriam, dicho en el hebreo antiguo, ¿sabían que esos dos nombres son lo mismo, María y Miriam? Ok. Esta mujer, incluso si no hubiese tomado el pandero, lo que ella hizo fue alabar a Dios. Lea la letra, y está en el libro de Éxodo. La Biblia dice que ella comenzó a proclamar lo que Dios hizo y echó al caballo y al jinete. Eso es lo que dice. En el cántico que ella entona comenzó a declarar lo que Dios acababa de hacer. Por lo tanto, aunque hubiese tocado una melodía suave, ella no estaba adorando, ella estaba alabando, porque estaba exaltando la obra de Dios, lo que Él acababa de hacer con su pueblo. Aleluya. Eso es alabanza. Pero ¿qué es adoración? Adoración es otra cosa. Tú le puedes meter a una adoración un ritmo acelerado y no por eso estás alabando. A un cántico tú le puedes meter un ritmo acelerado y tú dices, ¿tú qué tal? No estoy alabando. No estás alabando. Hay que escuchar tu letra. ¿Qué estás diciendo? Lo que estás diciendo es lo que determina cuándo es alabanza y cuándo es adoración. Lo que estás diciendo cuando cantas es lo que determina si estás alabando o alabando o estás adorando. La adoración es otra cosa. La adoración es cuando tú exaltas el ser de Dios. Cuando tú dices, tú eres maravilloso, misericordioso, Señor bondadoso, dador de la vida. Eres mi Padre, eres la roca de la rosa de Sharón, el lirio de los valles, la roca inconmovible. Tú diste tu vida por amor. Ahí alabé y a la vez adoré. Tú eres maravilloso, Señor. Sanas a los enfermos por tu amor, por tu grande misericordia. Soberano Rey, ¿quién no te temerá? Si tú tienes el control del cielo y de la tierra. Estoy declarando lo que Él es. Ahí lo estoy adorando. Allí estoy adorando la persona. Ahí estoy exaltando la persona. Por eso se llama adoración, porque yo estoy exaltando la persona de Dios por medio de lo que está saliendo por mi boca. Aleluya. Que alguien lo alabe o lo adore. Esa es la diferencia entre adoración y alabanza. ¿Sabes? No tenía esto en el bosquejo, no está. Pero el Señor quiso que lo complementara con la predicación. Ahora sí voy a predicar. Adorando a Dios. En el Antiguo Testamento, una vez definido estos dos términos que son muy usados en el tiempo actual, quiero compartirte cómo adoraba el pueblo de Dios en su época.
Y te vas a encontrar con una realidad completamente diferente a lo que cualquiera de nosotros hemos imaginado. ¿Sabes por qué quise definir estas dos expresiones? Por lo menos para que nos ubiquemos en contexto, para que no sigamos cometiendo, por lo menos quien no lo sabe no te lo corrige, no te lo discrepa, pero una persona, un teólogo, alguien que conoce el sentido de ese tipo de esos dos términos, sí te lo va a discrepar. ¿Qué es adorar? ¿Qué es alabar? Por eso te dije, puedes adorar cuando alabas o puedes alabar cuando adoras, porque le hemos metido que la alabanza es el ritmo acelerado y la adoración es el ritmo suave. No es cierto. Hay adoraciones que tienen ritmos, cánticos, sonar de instrumentos acelerados, y la gente cree que es alabanza. No es alabanza, es adoración. ¿Cómo distingo la adoración de la alabanza? Por lo que dice. Lo que dice la letra. La letra es la que me dice cuándo si es cántico. Porque otra cosa se me estaba escapando decirle: no necesariamente tienes que cantar ni para adorar ni para alabar. Dime qué melodía le metí yo a las palabras que acabé de decir ahorita aquí mientras adoraba. Ninguna, excepto el acompañamiento que ellos siempre me hacen mientras predico. Pero mis palabras no eran musicales, ni tenían melodía, ni notas, ni ningún tipo de acorde musical, y yo estaba adorando. No necesariamente necesitas que fluya el toque de los instrumentos. No necesariamente necesitas que fluya el toque de los instrumentos melódicamente. ¿Cómo es? Melódicamente, para que tú puedas decir estoy adorando o alabando. Se puede adorar sin ningún sonar de instrumentos. Se puede adorar y alabar sin que ningún fondo de piano con batería y todo tipo de instrumentos esté sonando, porque la adoración a Dios y la alabanza a su nombre son independientes del ritmo, dependen del corazón de donde salga y de la gratitud que tenga el que lo hace. Aleluya. No tiene nada que ver alguien que alabe con las palmas al Señor. ¿Sabías que cuando aplaudes estás alabando? Aleluya. Ahora, mira, tampoco lo tenía en el bosquejo, pero ya que lo dije te lo voy a explicar. Tú dirás, ¿por qué cuando aplaudo estoy alabando? Te voy a decir cuál es el contexto. Porque cuando uno usa el aplauso es para exaltar una obra hecha por una persona. Usted no aplaude a todo el mundo. Usted aplaude a una persona que hizo algo meritorio. Por eso el aplauso es más alabanza que adoración, porque tú aplaudes a alguien que hizo algo meritorio. Ahora, si tú estás aplaudiéndole a Dios, lo estás aplaudiendo porque Él ha hecho algo que merece ser aplaudido. Por lo tanto, al hacer eso, estoy exaltando lo que Él hace. Eso significa que lo estoy ¿cómo? Alabando. Por eso cuando tú aplaudes, tú lo estás alabando. Y tal vez cuando levantas las manos, esa es una acción que se llama, en el hebreo se traduce como loar. Es loar. Es una expresión bastante física de lo que es adorar. Esto, si quieres representar la alabanza en términos físicos, represéntala con aplausos. Y si quieres representar la adoración en términos físicos, se representa así. Sin necesidad de tú decir nada por tu boca, tan solo con hacer así, ya lo estás adorando. ¿Ves? ¿Y qué música está sonando? Pues te repito, ellos me están acompañando porque él la predica, pero sin que hubiera ese sonidito allí, con solo hacer así, tú estás adorando, 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 adorando. Alábale si puedes.
Alábale si puedes. Y con el solo hecho de estar haciendo esto, lo estás alabando. Aleluya. Ahora sí voy a predicar. Ya les he dado mucho contexto que ni siquiera anoté aquí. El apóstol Pablo dijo en Romanos 12:1. Y yo quiero explicar de una manera muy clara este texto, porque para poderlo entender tenemos que entender cómo adoraban en la antigüedad. Y cuando digo la antigüedad, estoy hablando de cómo adoraban las personas cuando vamos a hablar específicamente del pueblo judío, israelita, que no es lo mismo, uno hace parte del otro. ¿Cómo adoraban ellos a Dios? El primer hombre, uno de los hombres que más adoró a Dios, de los primeros, fue Abraham. Y te lo voy a explicar de esta manera. Dios se le reveló a Abraham. Y cuando la Biblia dice que Dios se le reveló a Abraham, significa que Dios se le dio a conocer. El Señor se le da a conocer a Abraham, se le revela a ese hombre, y él puede entender que no estaba hablando con ningún hombre cualquiera, ni con ningún Dios de los que él había oído hablar en la tierra donde él pertenecía. Estaba hablando con un Dios diferente, y Dios se le manifiesta completamente porque le dice: yo soy el creador del cielo y de la tierra, el Dios vivo. No son ninguna de las imágenes esas que tienen en tu casa, porque Abraham venía de una familia idólatra. ¿Qué significa idólatra? Que hacían representaciones físicas de dioses, transformándolos en ídolos. La palabra de Dios dice que tenían ídolos para todos los dioses. Y el Señor le dice: apártate de eso, vete de tu tierra y de tu casa, de tu familia. Abraham, necesito separarte de tu familia para que tú me puedas conocer a mí, porque mientras tú estés en medio de ellos, adorarás lo que ellos adoran. Pero si tú te apartas de ellos, yo me revelaré a ti, y ahora me adorarás a mí solamente, como el único y verdadero Dios. Me adorarás solamente a mí. Aleluya. Oye eso. ¿Y sabes cómo empezó la adoración? ¿Sabes cómo empezó Abraham a adorar a Dios? En el lugar, atento, sonido y alabanza, un poquito más arriba, en el lugar donde Dios se le reveló a Abraham, allí. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que en ese lugar él levantó un altar. Cada vez que Dios se le revelaba a un hombre en la Biblia, en el lugar donde se le revelaba, levantaba un altar. ¿Qué es un altar? Un altar era una mesa de piedras bien grandes que montaban una sobre otra, y sobre esa piedra presentaban o colocaban una ofrenda. Aquí era donde te quería llegar. La adoración en el Antiguo Testamento no era cánticos. La adoración en el Antiguo Testamento no era música como nosotros creemos ahora que lo es. La adoración en el Antiguo Testamento la daban mediante ofrendas y sacrificios al Señor. Cada vez que ellos presentaban en un altar una ofrenda, estaban adorando sin necesidad de que cantaran ni una sola canción. Aleluya. Ahora, de allí surgen dos términos. Oye, de allí surgen dos términos. Número uno, el tabernáculo de Moisés. Y número dos, el tabernáculo de David. ¿Qué diferencia? ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo era el lugar donde se adoraba. Para nosotros puede ser nuestro tabernáculo, o es nuestro tabernáculo. El lugar donde usted venía específicamente a hacer una cosa: adorar a Dios o alabarlo. Ese era el tabernáculo. Oye lo que Dios te está hablando. Cuando Moisés levantó el tabernáculo, dijo: allí van a ir a adorarme. Allí van a ir a adorarme. ¿Y sabes cómo iban a adorar a Dios?
¿Tú te imaginas creer de que la gente iba al tabernáculo a cantarle? La gente no adoraba a Dios con música. La gente adoraba y alababa a Dios con ofrendas. ¿Ves? Sí, yo sé que el término está muy atacado. Yo lo sé. Y yo no vine a hablar de plata en esta mañana, porque hay muchas formas de ofrendar a Dios. Hay muchas formas de darle a Dios una ofrenda. ¿Sabes? Conocí una anciana en Soacha, Cundinamarca, que murió hace unos 3 años. Una mujer tremenda de Dios. Un día me contaba, ya era una anciana, me decía ella: hermano Alex, ¿sabe una cosa? Yo ya soy anciana, mis hijos ya no me dan ni siquiera dinero, me compran todo, eso sí, la comida, me pagan todo, pero yo ya no recibo, no veo en mi mano ni siquiera un billetico, y yo no tengo cómo ofrendarle ni darle una ofrenda a mi Señor. Y ella me contaba eso, y ¿sabes qué me dijo? Me dijo, un día orando, el Señor me dijo: hija, dame lo que a ti más maravilloso te parece. Y ella me dijo: yo tengo en la entrada de mi casa, tengo un jardín de rosas bien bonito. ¿Sabe qué hacía, hermano Ale? Cortaba 3 o 4 rosas siempre, y cogía y las colocaba en un jarrón y las llevaba al lugar donde yo me arrodillo a orar, y allí le colocaba y le decía: Señor, estas rosas son mi ofrenda delante de ti. Quiero entregártelas, quiero dártelas para que tú seas alabado por mí en esta hora. No tengo más nada que darte. Aleluya. Por eso, sonido y alabanza, por eso te estoy diciendo en esta hora, hay muchas formas de darle a Dios ofrendas. No es solo dinero. Por eso te estoy explicando esto, para descartarte el hecho de que tú vayas a pensar que yo esta mañana te vine a hablar de plata. No es cierto. No es cierto. Y sabes, allí surge el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés, el concepto, primero era realmente un lugar donde iban a adorar a Dios. Pero teológicamente, si me están prestando atención acá todos los que les interesa la prédica, teológicamente ese término se introdujo como un concepto en la Biblia y en la Torá, para dar a entender de que la gente, mediante el modelo de Moisés, adoraba a Dios por medio de las ofrendas y de los diezmos. La gente no adoraba con cánticos, la gente no adoraba con música, la gente adoraba con presentes, la gente adoraba con, ¿sabes? Dice la Biblia que el primer ídolo que hizo Israel como nación fue un becerro de oro. ¿Y sabes cómo lo levantaron? Lo levantaron porque las mujeres comenzaron a quitarse los aretes de oro que tenían y lo echaban allí en el templo. Se quitaban las manillas de oro y la echaban en el templo, y sabes, con eso pudieron fundirlos y levantar el ídolo que hicieron. Adoraban. Cuando tú ofrendas, tú adoras. Esa es la forma más original de adorar a Dios. Esa fue la forma más original de adorar a Dios, mediante la ofrenda, los diezmos y los presentes y los sacrificios. ¿Sabes? Allí está en la Biblia. Cada vez que uno en la Biblia dice la palabra: ¿para dónde vas? Voy para el templo. ¿Qué vas a hacer al templo? A adorar. Cada vez que en la Biblia tú te lees ese término que decían: voy al templo a adorar, ¿sabes qué te estaba diciendo? Aquí llevo una ofrenda. Llevaba una ofrenda. Nadie iba al templo sino a adorar si no llevaba una ofrenda, porque la ofrenda era la adoración. ¿Tú sabes por qué Caín y Abel tuvieron la disputa? ¿Y por qué este mata a su hermano? ¿Y por qué a Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín? Porque Abel, mediante su ofrenda, adoró. No fue que él se puso ahí. No. Puso su ofrenda, sacrificó en el altar, y tal vez hasta pudo levantar las manos y adoró.
¿Qué música cantó? ¿Qué fondito de piano le colocaron? Ninguno, ni siquiera había piano. Ni siquiera existía el arpa, la lira. Ni siquiera existía el salterio. No existía nada de eso. Pero adoraron. Fue gente que aprendió a adorar a Dios. La adoración de la iglesia en este tiempo está muy devaluada. Tras de que ni siquiera honramos a Dios con nuestras ofrendas y diezmos y presentes, que todavía está vigente como una forma de adorar a Dios. Perdón, cuando estamos en el culto ni nos colocamos de pie, ni levantamos las manos, al menos ni siquiera cantamos nada. Dios está llamando a adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Aleluya. Oye lo que Dios te está hablando en esa hora. Oye, por lo menos ponte de pie. El tabernáculo de Moisés, voy a decir algo bien profético en esta mañana, atentos. No he terminado de predicar. En el tabernáculo de Moisés se adoraba, y todavía está vigente, se adoraba por medio de las ofrendas y de los presentes. Cada vez, grábatelo, eso que acabamos de hacer ahorita fue adoración. Entonces viene el segundo término teológico bien tremendo. Es el tabernáculo de David. ¿Sabe dónde se inició firmemente a cantar en medio del culto? En el tabernáculo de David. David fue el que introdujo la música en el culto. ¿Sabes cómo los rabinos, los judíos puros, cuando iban a la sinagoga, sabes, iban a adorar a Dios? ¿Sabes de qué manera lo hacían? Por medio de la ofrenda y escuchar. Mira, el culto aquí es divertido, dicho de otra manera. Los cultos ahora son movidos y ellos brincan y danzan y alaban, pero el verdadero culto que instruyó Jehová en el Antiguo Testamento no había música. Lo que había allí era nada más y nada menos la lectura de la ley y la ofrenda que la que adoraba. Tú le dabas a Dios la adoración y la alabanza por medio del presente que le daba, y Él te devolvía por medio del principal de la sinagoga la lectura de la Torá, la enseñanza de la palabra y la bendición del sacerdote. Eso era todo. Ese era el culto. Así eran los cultos. Yo no te estoy mintiendo. Así eran los cultos. Era palabra y ofrenda. Palabra y ofrenda. Ofrenda y palabra. Así eran los cultos. Y Dios se sentía agradado. Pero vino David y dijo: no, yo quiero que ahora le agreguemos a la liturgia del culto algo adicional. Hombre, que no solamente se le dé ofrenda, que también adora. Que no solamente se lea la ley y el mandamiento, la palabra escrita, sino que cantemos cánticos, porque en su presencia hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios nos gozamos, cantamos, danzamos, brincamos. Aleluya. Alguien que lo alabe en esta hora. Amén. Allí entró el tabernáculo de David. David dijo: yo quiero que se cambien las reglas, que ya no solamente se lea la palabra y se dé la ofrenda, que es la adoración. La adoración a Dios era la ofrenda que daban. Y no era que daban 2 moneditas como la viuda pobre. Daban literalmente. En ese entonces el flujo del dinero no era tan importante, como ya va a desaparecer también en nuestro futuro. ¿Por qué crees que están metiendo el Nequi, el David Plata, el Mobi y todo eso? Son carteras digitales para que no se maneje el efectivo. Eso va a desaparecer, por si no lo sabías. ¿Por qué va a desaparecer? Porque hace parte del sistema del anticristo. El dinero en efectivo va a desaparecer. Yo soy de los que ya voy a una parte y tengo dinero. No es que ando
Y pregunto, ¿aceptan pago por Nequi? Claro. Incluso ya uno no paga en efectivo. Yo paso mi celular, ¡pum! Y el datáfono lee el código que mi celular, mi tarjeta virtual que está contenida, y ¡pum! Lo lee y ya pagué. ¿Y qué plata tengo? Sí, me pone complicado a veces cuando voy y me toca parquear la moto en alguna parte y tienes que darle los 1,000 o los 2,000 al que está cuidándolo, al que te pone, porque provoca decirle, ¿tienes Nequi? ¿Cierto? Pero lo que yo te quiero decir es que la ofrenda en el Antiguo Testamento no era dinero. La ofrenda en el Antiguo Testamento era todo un presente. Llevaban vacas. Oh, imagínate la ofrenda que llevaban al templo. Muchos era un becerro. Ahí dice becerro, pero yo te lo voy a decir en palabra costeña. Llevaban un ternero, papi. Llevaban literalmente un carnero, llevaban una oveja. Esas eran las ofrendas. ¿Y sabes cuál era el diezmo? El diezmo era, si este año la cría de mis ovejas produjo 45 ovejas nuevas, ¿cuál era el diezmo? 4 ovejas le llevaba de diezmo al Señor, más la ofrenda. Y así adoraban a Dios con lo que le daban. Adoraban a Dios con lo que le daban. Entonces David dijo, vamos a meterle otra forma de alabar y adorar a Dios. Metámosle cántico. Metamos música en el culto. Metamos música en medio del culto y de la liturgia y de la reunión del pueblo de Dios. Metámosle música. Y allí comienza el tabernáculo de David. David dijo, yo quiero que en el templo se esté cantando canciones de día y de noche al nombre del Dios vivo. Y entonces los levitas empezaron a cantar en coro. Había un coro grandísimo que se turnaban. Cada hora había una sección de coro cantando en el tabernáculo. Aleluya. Aleluya. ¿Me entiendes? Fue David el que metió eso que ustedes hacen. Eso que ustedes hacen de tocar y de bailar y eso. Y hermano, el ministerio de alabanza, con todo respeto y no lo digo por ellos, pero en iglesias dicen, ay, el ministerio de alabanza, vaya a ver si alaban. El ministerio de alabanza, vaya a ver si alaban. Mira, el ministerio de alabanza somos todos nosotros, porque todos debemos de alabar a Dios. El ministerio de adoración somos toda la iglesia, porque todos tenemos que adorarle, alabarle en todo momento. Aleluya. Ojo a eso. Ahora, el apóstol Pablo, allí en Romanos 12:1, metió un concepto bien poderoso y lo acabé de leer. El apóstol Pablo, mira, quiero que lo leas detenidamente y si pantalla me lo puede poner por completo. Completico en todas, completico, sin miniaturas mías allí. Que lo que importa es la palabra, no la cara mía. Romanos 12:1 dice, mira, así que hermanos, yo les ruego, vamos a leértelo en costeño y en español, porque ese eis, meis, a mí me da como que, me da de entera tanto eis ahí. Pablo dice, así que hermanos, yo les ruego a ustedes, por la misericordia que Dios ha tenido con cada uno de ustedes, que sus cuerpos los presenten como un sacrificio agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Ese es el verdadero culto. ¿Cuál es el verdadero culto? El culto no comienza a las 7 de la noche los miércoles y los viernes unidos. El culto no comienza el domingo a las 8 ni a las 8:30 de la mañana. El culto, tú tienes que vivir en ese culto día y noche. Tú tienes que vivir en ese culto todo el tiempo. Alguien que lo alabe. Pablo
te está diciendo: vive de continuo metido en ese culto. Él dijo, vuestro cuerpo es vuestro culto. ¿Tú vives en un culto? No. Y ahí sí la regla cambió. Moisés dijo: lo alabas cuando le sacrificas y le das ofrenda y das diezmos. David dijo: bueno, está bien, lo alabamos cuando le damos ofrenda, diezmos, sacrificio y cánticos. Y viene Pablo y dice en Romanos 12:1: bueno, listo, que no se quite el diezmo ni la ofrenda para alabarlo y adorarlo, que no se quite la música en el servicio para cantarle, alabarle y adorarlo, pero que ahora el testimonio haga parte de mi adoración, que ahora mi manera de vivir adore y alabe a Dios todo el tiempo, que mi estilo de vida demuestre alabanza. O sea, yo tengo que vivir constantemente en el culto. Yo vivo todo el tiempo en el culto. Todo el tiempo. El culto no comienza a las 7. El culto es mi vida completa delante de Dios. Alguien que alabe su nombre. Aleluya. Toda tu vida es el culto. Ahora, yo pregunto en esta mañana, y que responda honestamente, y te la vas a responder para ti. ¿Tú vives en el culto todo el tiempo? Tu vida es un culto a Dios. Un culto donde lo vives adorando, lo vives exaltando, no necesariamente con manos en alto, ni manos abajo, ni aplausos. El solo hecho de yo vivir, escúchame porque Dios te está hablando. Alabanza y sonido arriba, no tan arriba, pero mira, cuando yo doy testimonio de mi fe, estoy adorando. Cuando yo me comporto como Dios quiere que yo me comporte, yo lo estoy adorando, porque ahora yo estoy exaltando los atributos del ser de Dios por medio de mi comportamiento. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo está viviendo en mí. Él vive su vida por medio de mí. Él vive su vida a través de mí. Él se manifiesta al mundo por medio de mi manera de ser. Eso es lo que Pablo está diciendo. El culto, el verdadero culto ya no es el servicio ni el evento. El verdadero culto es mi estilo de vida para el Señor. Y cuando yo hago las cosas bien para Dios, Él se siente alabado. Cuando yo hago las cosas bien para Dios, Él se siente adorado. Cuando yo tengo un buen testimonio, Él se siente adorado. Porque mi vida completa es un culto para el Señor. Alábale que Él vive, y lo mejor vive dentro de ti. Mi vida, tu vida y la mía tiene que ser un culto. Te aseguro que cuando estás peleando se acabó el culto. Cuando te pones a pelear, el culto tuyo se acabó. Cuando, ay pastor, el culto está terminando tarde. No, el culto lo terminas tú cuando te sales del testimonio de Cristo.
Me puse a decir JPQHKL. Se acabó. ¿Sabes cuando tú escuchas? Mira, se te acabó el culto. Cuando fornicas, adulteras, se te acabó el culto. Y yo que pensaba que el culto se terminaba hoy, ahorita a las 10:30, se acaba cuando tú te sales del testimonio del Señor. Espérate, papi. Yo sé que tienes la adrenalina ahí. Mira, sí, alábale, 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 alábale. ¿Cuándo se acaba tu culto? Tu culto se acaba cuando tú te sales del testimonio que tienes que vivir como hijo de Dios. Ahí se acabó. Tu culto se acaba de muchas maneras. Se acaba de muchas formas. Cuando tú obras mal delante de Dios u obras mal, ahí está la respuesta que yo quería. Yo creo que ya le estoy dando el machete a la investigación que le puse a nivel 5 el jueves. Esa es la respuesta. Obviamente me la tienen que argumentar bien. ¿Cuándo se acaba el culto? Allí se acaba el culto. Tu culto no se acaba ahora a las 10:30. Tu culto se acaba cuando pecas. Tu culto se acaba cuando pecas. ¿Y cuándo comienza el culto entonces? No comienza a las 7. Tu culto comienza cuando tú obedeces a Dios. Porque cuando obedecemos a Dios lo estamos adorando. ¿De qué manera puedo alabar o adorar a Dios en mi vida? Te voy a dar 7 formas. Hay muchas, pero te voy a dar 7. Una, adoramos a Dios cuando le obedecemos. Mi obediencia es adoración. Mi obediencia es alabanza. Aleluya. Cuando adoramos a Dios, cuando alabamos a Dios, nosotros también le estamos dando al Señor adoración y alabanza. Adoramos a Dios y lo alabamos cuando servimos y lo hacemos bien, no a media en agua, ni a media agua. Cuando yo estoy sirviendo, sea afuera, sea adentro, y lo hago bien, lo hago excelente, yo ya estoy adorando y alabando a Dios. Cuando yo le sirvo a mi hermano, yo estoy alabando y adorando a Dios. Ahí estoy en ¿qué? ¿Estoy en dónde? En el culto. ¿Cuándo estoy en el culto? Cuando estoy haciendo eso. Vienes a la casa al tabernáculo, vienes al templo como este, vienes simplemente a congregarte como iglesia, como pueblo de Dios, para que ya tu adoración y tu alabanza y tu culto no sea individual, sea en comunidad, como un solo cuerpo. Aleluya. Cuando yo le sirvo a alguien, adoro y alabo a Dios cuando soy agradecido. Número 3. Cuando yo soy agradecido con Dios, cuando yo soy agradecido con alguien, yo estoy adorando a Dios y lo estoy alabando. No solamente uno agradece cuando dice gracias, ¿oyó? Agradecer no es solo decir gracias, aunque es lo correcto también. Uno agradece cuando restituye también en cierta medida el favor recibido. La gratitud no comienza solo por la expresión, también comienza mediante la actuación de lo que me han dado. Ser agradecido es alabar y adorar a Dios. Dice la palabra, nosotros alabamos y adoramos a Dios cuando nosotros, dice la palabra, confiamos en Dios en medio de la prueba. Cuando tu fe está allí firme, el Señor eso lo toma como alabanza, lo toma como adoración. Él dice, wow, me agrada lo que este hace, lo que este es. No ha perdido la confianza en mí en medio de la situación adversa que está viviendo. Dios toma eso como alabanza y adoración. Cuando yo actúo como alguien que le cree a Dios, yo lo estoy alabando y adorando también. Aleluya.
Aleluya. Oye, adoramos a Dios también cuando predicamos su palabra. Cuando tú predicas el evangelio, que tiene que ser el pilar de toda la iglesia en este tiempo, estás adorando sin necesidad de cantar ningún cántico, sin necesidad de ponerte como loco con voz de tarrítono en la casa en la mañana, porque te encanta poner el equipo a las 6 y despertar a todo el mundo. Adóralo para ti. Yo no estoy en contra que prendas tu equipo, pero ¿por qué a veces no? Mira, ¿sabes qué? No voy a hacer un juicio aquí en esta mañana, pero es muy desagradable. Así sea que estés poniendo música suave. Ahora si la quieres oír, ponla para ti suave también. Pero hey, a las 6 de la mañana poner ese equipo, a poner allí alabanza y adoración, y estás con la voz como la chimoltrufia. Por favor, adora a Dios para ti. Es el culto tuyo, no de los que están durmiendo. Ahora, si lo que tú quieres es levantar a la gente, porque ese es el mensaje que estás enviando. Ay, caramba, se huele a unción. Se huele a unción en esta mañana. Aleluya. Sí se fue, por lo menos bajó. Mira, si tu propósito es levantar a la gente, mira, no te pongas en esa hipocresía. Ve allá y dile, ve, párate. Ya. Porque usar la música cristiana y ponerla a todo volumen en el equipo como arma para levantar a todo el mundo, pero no lo estás diciendo directamente, sino que lo que estás diciendo, no, yo estoy cantándole al Señor. Eso es hipocresía, ¿sabes? Tu culto no comienza con el equipo arriba. Tu culto no comienza cuando le pones, mira, te digo un dato. Ahora, si lo quieres hacer, hazlo, ya eso es una cuestión particular. Algunos compiten con el vecino. Que le sube un diomedazo, yo le subo a un, ¿qué será? Yo le subo acá también al grupo, no sé, cristiano tal, duro, y eso hay una competencia entre el diablo con Dios ahí. Por favor. Mira, si tú quieres levantar a los que viven contigo temprano, solo levántalos, pero no uses hipócritamente la música cristiana a todo volumen como forma de decir que estás alabando, pero que tu intención es despertar. No te pongas en eso. Tu culto es tuyo. El culto que tú le das a Dios es tuyo, para ti. Ahora no te estoy diciendo que no lo prendas, pero te quiero decir algo, mi estimado hermano. Yo en la mañana me levanto. Mi mamá jamás ha podido oír en todo este tiempo que yo llevo de estar conviviendo nuevamente con él. Jamás ha oído un radio, jamás ha oído un parlantico sonar en mi cuarto a las 5. Jamás. 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 ¿Por qué jamás? Porque yo no necesito poner una USB duro en un parlante para decir estoy alabando al Señor. Mi culto para Él es mío, es personal, y se lo doy de la manera en la que la palabra de Él me lo enseña. Aleluya. Mira, si tú eres de las personas que no te gusta que después de que tú te levantes alguien en tu casa siga dormido, disimúlalo. No te escudes detrás de radio ni de eso. Ve y páralo. Porque si crees que Dios está recibiendo esa alabanza o ese cántico, porque no es alabanza, es el cántico, no lo está recibiendo si lo haces con una doble intención. Adoras y alabas a Dios cuando predicas el evangelio. Adoras y alabas a Dios cuando cumples el propósito que Dios te mandó a hacer.
Allí estás alabando y adorando a Dios. Alabas y adoras a Dios. Ya es la última, te lo estoy diciendo. Cuando oras por alguien, cuando tú estás orando por alguien, tú le transmites de lo que el Espíritu de Dios ha depositado en tu espíritu. Aleluya. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Levanta las manos en esta mañana. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Oh, levanta allí tus manos y adóralo.